El silencio era ensordecedor en el pasillo frente a la oficina de dirección. Isabella Santos sostenía con fuerza la correa de su mochila, los nudillos blanqueados por la presión, mientras intentaba controlar su respiración que amenazaba con fallar en cualquier momento. A través de la puerta de roble macizo, voces amortiguadas discutían su destino, cada palabra indistinta aumentaba la angustia que comprimía su pecho como un torno invisible. Las paredes del Instituto Santa Cruz, que durante tantos años habían sido testigos silenciosos de sus logros, ahora parecían cerrarse sobre ella. Los cuadros de graduados que adornaban el pasillo, con sus sonrisas congeladas en el tiempo, parecían observarla con miradas acusadoras. En uno de ellos, Isabella podía ver el rostro de su hermana mayor, graduada 3 años atrás, añadiendo otro peso sobre sus ya sobrecargados hombros. A los 17 años, Isabella era la personificación del éxito académico. Sus calificaciones ejemplares no eran solo números en un boletín, eran el resultado de interminables noches inclinadas sobre los libros, de sueños alimentados por la promesa de un futuro brillante, de una dedicación que hacía que los ojos de sus profesores brillaran de orgullo. O al menos, así era hasta aquella mañana el asterisco. El reloj en la pared marcaba las 14:37 cuando la puerta finalmente se abrió. La secretaria, doña Teresa, con quien Isabella solía intercambiar cálidas sonrisas por las mañanas, ahora mostraba un semblante grave y labios comprimidos en una fina línea. Su mirada, una mezcla de lástima y decepción, hizo que el estómago de Isabella se contrajera aún más. La oficina, que conocía tan bien por sus visitas anteriores para recibir elogios y premios, ahora parecía un tribunal a punto de emitir su sentencia. El aroma familiar de café recién hecho, que solía ser reconfortante, ahora solo intensificaba su náusea. Señorita Santos. La voz de la directora Mercedes Ortiz cortó el aire como una hoja afilada. Las evidencias son irrefutables. Isabella sintió que el mundo giraba. Sobre la mesa de caoba estaban esparcidas copias de sus redacciones premiadas, ahora marcadas con círculos rojos y anotaciones acusatorias. Junto a ellas, impresiones de textos de internet, fragmentos resaltados que, según decían, probaban su culpa en un elaborado esquema de plagio. Yo no. Su voz falló, rompiéndose como un cristal al caer al suelo. Yo jamás. Por favor, ahórranos eso. El profesor Ramírez, coordinador del Departamento de Literatura y hasta entonces su mayor defensor, ni siquiera podía mirarla a los ojos. En sus manos temblaba ligeramente el trabajo que le había otorgado el primer lugar en el concurso estatal de redacción apenas 3 meses antes. Fueron 5 trabajos, Isabella. 5. Todos con fragmentos copiados de diferentes fuentes, hábilmente disimulados, pero aún así, innegablemente plagiados. Las lágrimas comenzaron a nublar su visión, pero Isabella se negaba a dejarlas caer. No allí. No ahora. Cada acusación era como una puñalada en el corazón, cada palabra de decepción de los profesores que tanto admiraba era un peso adicional sobre sus hombros ya encorvados por la injusticia. A través de la ventana de la oficina, podía ver el patio donde, esa misma mañana, había orientado a los estudiantes de primer año con dudas de matemáticas. El grupo de estudio que lideraba voluntariamente durante los descansos era solo una de las muchas maneras en que encontraba para retribuir al instituto que, según creía, había cambiado su vida asterisco. Considerando su historial hasta ahora impecable, continuó la directora, su tono ahora más suave, pero no menos devastador, estamos siendo misericordiosos. No será expulsada, Isabella. Pero su beca está revocada, y su historial reflejará esta mancha. El mundo dejó de girar solo para derrumbarse por completo. La beca era más que un beneficio, era su única oportunidad de continuar en el Instituto Santa Cruz, su puente hacia la universidad, el camino para realizar el sueño de sus padres inmigrantes que tanto se habían sacrificado para darle una educación de calidad. Por favor, su voz era apenas un susurro ahora, necesito que me crean. Yo nunca. La reunión ha terminado. La directora Mercedes se levantó, señalando el fin de la discusión. Tiene hasta el viernes para regularizar su situación financiera o solicitar su transferencia. El camino de regreso a casa esa tarde fue el más largo de su vida. Isabella caminaba como una sonámbula por las calles familiares, su uniforme, antes motivo de tanto orgullo, ahora pesaba como una armadura. De vergüenza. Las personas pasaban a su lado como sombras, sus voces distantes, como si ella estuviera sumergida en aguas profundas. En la esquina de la panadería de Don Manuel, donde tantas veces se había detenido a comprar pan fresco para su madre,
encontró a María, su mejor amiga desde el primer año. La mirada de María estaba cargada de duda y confusión. ¿Es cierto, Bella?, preguntó María, su voz temblando. Dicen que tú. Isabella no pudo responder. El nudo en su garganta había crecido tanto que apenas podía respirar. Sin decir una palabra, continuó su camino, dejando atrás no solo a su mejor amiga, sino también a la última persona que quizás todavía pudiera creer en su inocencia. En casa, su habitación, antes un santuario de estudio y sueños, se había convertido en una cámara de tortura. Cada certificado de mérito colgado en la pared, cada medalla ganada en competencias académicas, cada foto sonriente con profesores y compañeros, todo parecía burlarse de ella ahora. Su madre, Elena, la encontró sentada en el suelo de su habitación, rodeada de cuadernos abiertos y trabajos escolares esparcidos, buscando frenéticamente algo que pudiera probar su inocencia. La mirada de desesperación en el rostro de su hija fue suficiente para que Elena entendiera que algo terrible había ocurrido. Mi hija, Elena se arrodilló junto a ella, tomando sus manos temblorosas entre las suyas. ¿Qué pasó? Y fue entonces cuando Isabella finalmente se derrumbó. Las lágrimas que había contenido toda la tarde brotaron como una presa rota, mientras sollozos violentos sacudían su cuerpo. Entre jadeos, le contó todo a su madre: las acusaciones, la pérdida de la beca, la mancha permanente en su historial, las miradas de decepción de quienes tanto admiraba. Elena abrazó a su hija con fuerza, su propio corazón roto al ver el sufrimiento de su niña. «Te creo, mi amor», susurró una y otra vez, «yo creo en ti». Esa noche, la cena quedó intacta sobre la mesa. El padre de Isabella, Ricardo, un hombre de pocas palabras pero de principios inquebrantables, escuchó el relato en silencio. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de una determinación que Isabella conocía bien. «Vamos a descubrir quién hizo esto, mi pequeña», prometió, sus ojos brillando con una mezcla de ira y protección. La verdad siempre encuentra su camino. Pero las palabras de consuelo de sus padres, aunque sinceras, no podían borrar la realidad que ahora se desplegaba ante ella. En solo un día, el futuro brillante que Isabella había planeado con tanto cuidado se había convertido en cenizas. Sus sueños, construidos con tanto esfuerzo y dedicación, se desmoronaban como un castillo de naipes al viento. Esa noche, acostada en su cama pero incapaz de dormir, Isabella tomó una decisión. Si no podían creer en su inocencia, si su mundo tenía que derrumbarse, no permitiría que eso la destruyera por completo. En algún lugar dentro de ella, bajo las capas de dolor e injusticia, una pequeña llama de determinación comenzó a crecer. El sonido distante de sirenas atravesaba la noche mientras finalmente sucumbía al sueño, agotada de tanto llorar. En sus sueños inquietos, Isabella se veía a sí misma caminando por corredores interminables, buscando una puerta que la llevara a la verdad. Y, incluso en su sueño, su determinación crecía, transformando sus lágrimas en fuerza, su dolor en propósito. Esta no sería su última página. Era solo el doloroso final de un capítulo, y mañana, sin importar lo difícil que fuera, comenzaría a escribir su historia de nuevo, esta vez con sus propias palabras, innegablemente suyas. Porque, en el fondo de su corazón, Isabella sabía que la verdad, al igual que el sol, siempre encuentra una manera de brillar a través de las nubes más oscuras. Los primeros rayos de sol de ese viernes encontraron a Isabella ya despierta, con los ojos rojos fijos en el techo de su habitación. El sueño había sido un visitante raro en los últimos días, reemplazado por pensamientos inquietantes que giraban en su mente como hojas en una tormenta. Era su último día en el Instituto Santa Cruz, una realidad que todavía parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Elena observaba a su hija desde la puerta de la habitación, su corazón de madre sangrando silenciosamente. Durante la semana, había visto cómo su niña, fuerte y decidida, se transformaba en una sombra de sí misma. De pájaro, cuidadosamente dobrado y colocado no fundo. Él apegó o origami con cuidado, examinando como se fuese un objeto precioso. Dentro de él, había una pequeña mensajem escrita en letras delicadas. As estrelas brillan maíz forte no escuro. Nao desista. Isabella apertó o papel contra o peito, sentindo una mistura de tristeza e gratidão. Nao sabía que m'había deixado aquela mensajem, mas naquele momento, parecía ser exactamente o que precisaba para continuar en pé. Ao sair pela última vez dos portões do Instituto Santa Cruz, Isabella respirou fundo, tentando absorber cada detalhe daquele lugar que, a pesar de tudo, ainda ocupaba um espaço especial em seu coração.
Podía ter perdido a Batalán aquele día, mas uma pequeña parte de si ainda acreditaba que a guerra não estaba perdida. En casa, Ricardo e Helena esperaban por ela na sala. Não precisaran dizer nada, o olarnos solos de Isabella, uma mistura de dor e determinacao, disse a tudo. Ricardo a abracou com firmeza, enquanto Helena alisava o cabelo da fila como gesto reconfortante. Sempre estaremos aqui para você, mi hija, disse Helena. Não importa o que aconteca. Vamos comecar de novo, juntos, acrescentou Ricardo. A verdade aparecerá, cedo ou tarde. Nos dias que se seguirán, Isabella mergulhou en uma rotina silenciosa. Pasaba horas analizando seus trabalhos antigos, procurando qualquer indicio de manipulacao ou inconsistencia que pudesse probar sua inocencia. Ao mesmo tempo, os susurros das palavras de Dona Teresa ecoavam em sua mente. Nem tudo é o que parece. Com a ajuda de seus pais, Isabella comecou a investigar mais a fundo. Consultaram advogados, revisaram documentos e até buscaram a ajuda de antigos professores que poderiam atestar sua honestidade. Embora o progresso fosse lento, cada pequena descoberta acendia uma nova esperança. Isabella também comecou a perceber que, apesar da dor, a experiência a estava transformando. Aos poucos, a menina brilhante e dedicada dava lugar a uma jovem ainda mais resiliente, capaz de enfrentar as adversidades com coragem e determinacao. Enquanto a noite caía sobre a pequena casa, Isabella sentava-se em sua escribanina, o pequeno origami de pássaro agora pendurado em frente à janela. Ela sabia que o caminho seria longo e difícil, mas algo dentro dela dizia que não estava sozinha. Porque, como disse a mensagem, as estrelas realmente brilham mais forte no escuro. Alejandro era o homem de olhar profundo e voz suave, sempre carregando um livro ou uma caderneta de anotacoes. Sua presença parecia preencher o ambiente de uma calma intelectual que intrigava a Isabella. Durante aquele primeiro encontro, ele a cumprimentou com sorriso educado, mas também com uma pontada de curiosidade. «Você é a sobrina de Constanza?» perguntou, colocando as sacolas no balcão da cozinha. Isabella assentiu, pouco desconfiada, ainda se acostumando a novos rostos. «Sou Alejandro. Dou aulas de literatura no colégio daqui». Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as próximas palavras cuidadosamente. «Constanza me falou sobre você. Disse que era uma excelente aluna na sua antiga escola». Ela forcou o sorriso, incapaz de esconder a amargura que vinha junto com aquele elogio. «Era», respondeu, quase como sussurro, antes de mudar de assunto abruptamente. Nos dias que se seguirán, no entanto, Alejandro parecía surgir en momentos inesperados. Uma vez, ao vela lendo na varanda, ele se aproximou como exemplar de O Sole para Todos, de Harper Lee. Eu libro sobre injustica e coragem, disse ele, oferecendo-o, acho que pode gostar. Isabella aceitou o livro, e aquilo foi o começo de algo que ela não havia planejado, o diálogo. Alejandro, com sua paciência e inteligência, conseguiu atravessar a barreira que Isabella havia erguido ao seu redor. Ele nunca a pressionava, mas sempre sabia o que dizer para provocar uma reflexão ou trazer à tona algo que ela precisava ouvir. Em uma tarde chuvosa, quando os dois estavam na varanda, Isabella finalmente decidiu compartilhar sua história. Contou sobre as acusacoes, a transferência forcada e a mensagem enigmática no suro. Alejandro ouviu em silêncio, seus olhos brilhando com empatia e algo mais que Isabella não conseguia identificar. «Você já considerou que talvez a mensagem tenha sido o convite?» perguntou ele, depois de alguns instantes. «O convite?» Isabella repetiu, confusa. «Sim, o convite para descobrir algo maior». Ele sorriu de forma encorajadora. Às vezes, as respostas que buscamos não estão apenas nos fatos, mas nas histórias que eles contam. As palavras de Alejandro ecoaram na mente de Isabella naquela noite. Pela primeira vez, ela comecou a enxergar sua situação sob uma nova perspectiva. Talvez o que havia acontecido com ela fosse parte de algo mais amplo, uma rede de injusticas que precisava ser desvendada. Na manhã seguinte, Isabella pegou o laptop e comecou a montar o dossiê. Ela revisitou tudo o que sabia sobre o caso anterior mencionado no fórum, cruzando informacoes como outras histórias que encontrou em suas pesquisas. De suro, doblado en papel amarillo. Dentro, un mensaje anónimo decía simplemente, la verdad tiene alas propias. Esas palabras, junto con el comentario enigmático de Doña Teresa, plantaron una semilla de inquietud en su mente. ¿Había algo más en esa historia?
¿Algo más allá de la superficie de las acusaciones que habían destruido su vida? En casa, esa noche, Isabella finalmente encontró fuerzas para hacer algo que había evitado durante toda la semana. Abrió su laptop y comenzó a investigar sobre casos similares de acusaciones de plagio. Las horas pasaban mientras se sumergía en artículos, foros y relatos de otros estudiantes que habían enfrentado situaciones parecidas. Fue cerca de la medianoche cuando encontró algo que hizo que su corazón latiera más rápido. En un foro educativo, una discusión antigua mencionaba un caso curiosamente similar al suyo: una estudiante becada, acusada de plagio en trabajos premiados, sin oportunidad de una defensa adecuada. La publicación había sido eliminada, pero no antes de que Isabella capturara un detalle crucial. Había ocurrido en otra escuela de la misma red educativa, 3 años antes. Mi hija, la voz de Elena la sorprendió. Su madre estaba parada en la puerta de la habitación, con un vaso de leche tibia en las manos. Ya es pasada la medianoche. Isabella cerró la laptop, pero el descubrimiento había despertado algo dentro de ella. Esa llama de determinación que nació en su primera noche de desesperación ahora encontraba un nuevo combustible. Mamá, dijo, aceptando el vaso de leche, creo que he descubierto algo importante. Elena se sentó al borde de la cama, sus ojos cansados pero atentos. ¿Qué descubriste? Aún no sé exactamente, respondió Isabella, con la mente trabajando rápidamente. Pero creo que no fui la primera. Y tal vez no sea coincidencia. Esa noche, por primera vez en una semana, Isabella durmió profundamente. En sus sueños ya no había pasillos interminables ni puertas cerradas. En su lugar, se veía en un laberinto de documentos y conexiones, siguiendo un hilo invisible que parecía llevarla cada vez más cerca de una verdad oculta. El suro amarillo reposaba en su mesa de noche, sus alas de papel brillando suavemente bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. El mensaje en su interior parecía pulsar con una nueva urgencia: la verdad tiene alas propias. Y así, mientras la ciudad dormía, comenzaba una nueva etapa en la vida de Isabella Santos. La niña que había entrado en esa semana devastada por la injusticia comenzaba a dar paso a una joven determinada a descubrir la verdad, sin importar cuánto tiempo tomara ni cuán profundamente tuviera que cavar. Porque ahora sabía, su historia no era única. Y tal vez, solo tal vez, al desvelar el misterio de su propia injusticia, podría evitar que otras voces fueran silenciadas de la misma manera. El pequeño pueblo que acogió a Isabella y su familia parecía existir en una dimensión diferente del mundo que había dejado atrás. Las calles tranquilas, el ritmo más lento de la vida, el aire perfumado por los jazmines que crecían en los jardines, todo conspiraba para crear una atmósfera de nuevo comienzo. Pero las heridas en su alma aún palpitaban, recordándole constantemente lo que había perdido. La casa de la tía Constanza, con su jardín bien cuidado y sus paredes color crema, se convirtió en su refugio temporal. Durante las primeras semanas, Isabella pasaba horas sentada en la vieja silla mecedora del porche, observando el ir y venir de los vecinos, cada uno cargando sus propias historias invisibles a los ojos de los demás. El tiempo todo lo cura, solía decir su tía, colocando una taza de té de manzanilla a su lado. Pero Isabella sabía que el tiempo, por sí solo, no era suficiente. Las palabras enigmáticas de Doña Teresa y el mensaje misterioso en el suru de papel aún resonaban en su mente, piezas de un rompecabezas que estaba determinada a armar. Fue en una de esas tardes de contemplación cuando Isabella conoció a Alejandro, el joven profesor de literatura del colegio local. Él estaba ayudando a tía Constanza a cargar algunas bolsas de compras, y algo en su forma callada y observadora llamó la atención de Isabella. «Entonces eres la sobrina de Constanza», comentó, sus ojos revelando una curiosidad genuina. «Ella me contó que también amas la literatura». Isabella vaciló antes de responder. La literatura había sido su pasión, su escape, su refugio. Ahora, cada libro parecía cargar el peso de las acusaciones injustas que habían destrozado sus sueños. «Amaba», respondió simplemente, desviando la mirada. Alejandro, sin embargo, no dejó que la conversación muriera allí. Con una amabilidad que Isabella no esperaba, comenzó a hablar sobre su propio amor por los libros, sobre cómo cada historia era una ventana a diferentes perspectivas de la verdad. «¿Sabes qué es fascinante en la literatura?», preguntó, sentándose en el escalón del porche. «¿Cómo una misma historia puede tener tantas capas diferentes de significado? A veces, lo que parece ser una simple narrativa en la superficie esconde verdades mucho más profundas». Esas palabras tocaron algo dentro de Isabella.
Mientras escuchaba a Alejandro hablar sobre sus autores favoritos y sus teorías sobre narrativas y verdades ocultas, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Esa noche, después de una cena silenciosa con su tía, Isabella encendió su laptop nuevamente. La investigación que había iniciado sobre casos similares al suyo cobró un nuevo enfoque. Ya no estaba buscando solo coincidencias, ahora buscaba patrones, historias dentro de historias. Con la ayuda de un cuaderno de notas y varias tazas de café, Isabella comenzó a trazar cada caso que encontraba. Fechas, nombres, circunstancias, todo estaba anotado meticulosamente. A medida que pasaban las horas, un patrón perturbador comenzó a emerger. En cada caso que encontraba, el guión era aterradoramente similar: estudiantes becados brillantes, a punto de graduarse, con un historial impecable, de repente acusados de plagio en trabajos importantes. Las pruebas siempre parecían irrefutables, el proceso disciplinario era siempre rápido y sin verdadera oportunidad de defensa. Mi amor, la voz de Elena la sorprendió. Su madre había llegado para una visita de fin de semana, trayendo consigo el aroma familiar de casa. ¿Aún despierta? Isabella miró el reloj, ya pasaban de las 2 de la mañana. Su cuaderno de notas estaba cubierto de anotaciones, conexiones trazadas con líneas de colores que unían diferentes eventos. Mamá, dijo, con la voz temblorosa de excitación y aprensión, creo que he descubierto algo importante. No fueron solo 5 o 6 casos aislados. Fueron decenas, a lo largo de los últimos años, en diferentes escuelas de la misma red educativa. Elena se sentó junto a su hija, sus ojos recorriendo las meticulosas anotaciones. ¿Y qué significa eso, mi hija? Significa que tal vez no sea una coincidencia. Tal vez. Isabella vaciló, las implicaciones de su descubrimiento pesando sobre sus palabras. Tal vez sea un sistema. En los días que siguieron, Isabella se sumergió aún más en su investigación. Alejandro, al notar su renovado interés por la investigación, comenzó a prestarle libros sobre periodismo investigativo y metodología de investigación. La verdad es como el agua, dijo un día, mientras discutían sus descubrimientos. Puede ser contenida por un tiempo, pero siempre encuentra un camino para salir a la superficie. Fue durante una de esas conversaciones que Isabella tuvo una epifanía. No solo estaba buscando limpiar su nombre, estaba descubriendo un propósito mayor. Cada caso que encontraba representaba una vida afectada, sueños interrumpidos, futuros alterados. Una tarde, mientras organizaba sus anotaciones en el jardín de la tía Constanza, Isabella recibió un mensaje inesperado. Era de Lucía, la exalumna del grupo de estudios. Señorita Isabella, espero que esté bien. Algo extraño está sucediendo en el instituto. Otros alumnos becados están siendo llamados a reuniones disciplinarias. Pensé que debería saberlo. El corazón de Isabella se aceleró. El patrón se estaba repitiendo, exactamente como lo había predicho. Pero esta vez, no era solo una víctima impotente, era alguien que comenzaba a entender los mecanismos detrás de la injusticia. Con manos temblorosas, tomó el suro amarillo que siempre llevaba consigo. El mensaje en su interior, la verdad tiene alas propias, ahora parecía más que un enigma, era un llamado a la acción. Esa noche, sentada con su madre y la tía Constanza en el porche, bajo un cielo estrellado que parecía infinito, Isabella compartió su decisión. Voy a estudiar Derecho, anunció, su voz firme por primera vez en semanas. No solo para mí, sino por todos los demás que pasaron o pasarán por lo que yo pasé. Elena apretó la mano de su hija, sus ojos brillando con lágrimas de orgullo. La tía Constanza sonrió, esa sonrisa sabia de quien ve más allá de las apariencias. A veces, dijo la tía Constanza suavemente, nuestras mayores heridas se transforman en nuestra mayor fuerza. Y así, en ese pequeño pueblo del interior, entre jazmines y conversaciones al atardecer, Isabella comenzó a redibujar su futuro. El dolor seguía allí, como una cicatriz que nunca desaparecería completamente, pero ahora había encontrado un propósito mayor que su propia historia. Cada nuevo descubrimiento, cada conexión que hacía, cada patrón que emergía de su investigación, era un paso hacia no solo su propia redención, sino hacia la posibilidad de prevenir que otras historias como la suya se repitieran. Y mientras la noche avanzaba y las estrellas brillaban en el cielo de su nueva ciudad, Isabella sabía que había encontrado no solo un nuevo camino, sino una nueva misión. La verdad, como había dicho Alejandro, era como el agua, y ella estaba decidida a ser la fuerza que ayudaría a esa verdad a salir a la superficie, no importaba cuánto tiempo tomara ni cuán profundamente tuviera que sumergirse para encontrarla.
Los pasillos de la Facultad de Derecho resonaban con el sonido de pasos apresurados y conversaciones animadas al final de esa tarde de otoño. Isabella ajustó la pila de libros en sus brazos mientras subía las escaleras de mármol desgastadas por el tiempo, cada escalón un recordatorio silencioso de los innumerables estudiantes que habían pasado por allí antes que ella, cada uno cargando sus propios sueños y batallas. 3 años habían pasado desde esa tarde fatídica en el Instituto Santa Cruz, pero los recuerdos, aunque menos dolorosos, seguían vivos en su corazón como cicatrices que contaban una historia de transformación. En su celular, Ana Clara mostró una publicación reciente del Instituto Santa Cruz. Era el anuncio de otro caso de plagio, esta vez involucrando a Manuel Torres, un estudiante becado de último año. El rostro sonriente del chico en la foto hizo que el estómago de Isabella se retorciera. No debía tener más de 17 años, la misma edad que ella tenía cuando su vida fue volteada de cabeza. «Está pasando de nuevo», susurró Isabella, sus manos temblando levemente mientras sostenía el celular. En el rostro juvenil de Manuel, veía su propio pasado reflejado como un cruel espejo del tiempo. El profesor Martínez se levantó, caminando hasta la ventana con pasos lentos y medidos. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas que contrastaban dramáticamente con la seriedad del momento. «Isabella», dijo finalmente, su voz cargada con un peso que ella rara vez escuchaba, «tal vez sea hora de dar el siguiente paso. Tengo un amigo en el Ministerio Público, alguien en quien confío plenamente, que podría estar muy interesado en escuchar sobre tu investigación». Esa noche, en el pequeño apartamento que compartía con Ana Clara en el barrio universitario, Isabella no lograba dormir. Sus pensamientos vagaban entre el pasado y el presente, entre sus propias cicatrices y las heridas que seguían siendo abiertas en otros jóvenes inocentes como Manuel Torres. El apartamento estaba silencioso, excepto por el suave sonido de la lluvia que comenzaba a caer afuera, golpeando rítmicamente contra la ventana de su habitación. El reconfortante aroma de chocolate caliente invadió el ambiente. Ana Clara tenía el hábito de preparar la bebida siempre que notaba que su amiga estaba especialmente inquieta. El teléfono sonó, sobresaltándola. Era su madre, Elena, como si hubiera sentido la inquietud de su hija a través de la distancia que la separaba. Siempre había sido así entre ellas, una conexión que trascendía el espacio físico, un vínculo fortalecido por la adversidad que habían enfrentado juntas. «Mi amor», la voz familiar trajo lágrimas a sus ojos. «¿Cómo estás? Sentí que necesitaba llamarte». Isabella respiró hondo, dejando que las lágrimas corrieran libremente. En la presencia de su madre, aunque fuera solo por teléfono, no tenía que fingir ser fuerte. «Mamá, estoy tan cerca de descubrir la verdad, de entender por qué nos hicieron esto. Pero tengo miedo». «¿Miedo de qué, mi cielo?» «Miedo de descubrir que es aún peor de lo que imaginamos. Miedo de no ser lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que está por venir. Y ahora está este chico, Manuel, está pasando exactamente por lo que pasé, mamá. Mientras hablamos, probablemente está viviendo el peor día de su vida». Elena permaneció en silencio por un momento, solo el sonido de su respiración suave cruzando la línea. Cuando habló nuevamente, su voz estaba cargada con una sabiduría que solo las madres parecen poseer. «Isabella, recuerda lo que siempre dice tu tía Constanza, la verdad es como el sol. Puedes ocultarla por un tiempo, pero no desaparecerá», Isabella completó, sonriendo a través de las lágrimas. «La verdad es como el sol, puedes esconderla por un tiempo, pero no desaparecerá». Después de colgar el teléfono, Isabella volvió a su escritorio, donde Ana Clara ya había dejado una taza humeante de chocolate caliente. El suro amarillo, ahora un poco descolorido por el tiempo, todavía ocupaba un lugar de honor al lado de su computadora. A su lado, una nueva adición, la foto de Manuel Torres, impresa unos minutos antes, su sonrisa inocente un doloroso recordatorio de lo que estaba en juego. En su cuaderno de notas, Isabella comenzó a trazar un nuevo plan. Encontrar a Victoria Mendoza sería crucial, pero no podía esperar por eso. Manuel Torres necesitaba ayuda ahora, antes de que su vida fuera destrozada como la suya lo había sido. «No esta vez», murmuró para sí misma, la determinación renovada en su voz. «Esta vez, alguien estará de su lado». Ana Clara, que había estado observando en silencio desde la puerta de la habitación, se acercó con su propia taza de chocolate caliente. «Y no estás sola en esta lucha», dijo suavemente, sentándose al lado de su amiga. «Nunca más estarás». Isabella miró a su amiga, gratitud desbordando su corazón. Era cierto, ya no estaba sola.
Tenía a Ana Clara, al profesor Martínez, a su familia, y ahora, posiblemente, un aliado en el ministerio público. Cada persona que se unía a su causa era como una luz adicional iluminando el camino a través de la oscuridad. La lluvia afuera se había transformado en una llovizna suave, y el aire de la noche estaba cargado con el perfume de la tierra mojada. Mientras trabajaba incansablemente, organizando documentos y conectando puntos, Isabella podía sentir que estaba al borde de algo importante. En algún lugar de la ciudad, Victoria Mendoza guardaba parte de las respuestas que ella buscaba. En algún lugar, había pruebas concretas de la injusticia sistemática que había destruido tantos sueños. Y Isabella estaba decidida a encontrar ambas, sin importar el costo. Porque ahora entendía, algunas batallas son más grandes que nosotros mismos, algunas verdades necesitan salir a la luz no solo por justicia personal, sino por el bien de todos aquellos que vendrán después. El sol comenzaba a salir cuando finalmente se permitió descansar, su cuerpo exhausto pero su mente más clara que nunca. En sus sueños, ya no había más pasillos oscuros ni puertas cerradas, solo un camino iluminado por la verdad que estaba a punto de descubrir. La luz plateada del amanecer encontró a Isabella inclinada sobre su mesa de estudio, rodeada de documentos y tazas vacías de café. El apartamento estaba sumido en un silencio roto solo por el suave resoplar de Ana Clara en la habitación contigua y por el ocasional ruido de los primeros pájaros despertando en la ciudad. En sus manos, temblaba una hoja de papel amarillenta por el tiempo, un hallazgo que cambiaría todo. Victoria Mendoza no había simplemente desaparecido. Estaba más cerca de lo que cualquiera podría imaginar, viviendo una vida discreta como bibliotecaria en una pequeña ciudad vecina. La pista crucial había llegado a través de doña Teresa, la antigua secretaria del Instituto Santa Cruz, quien finalmente había encontrado el valor para hacer contacto. Algunas verdades son demasiado pesadas para cargar solas, había escrito doña Teresa en su carta, sus palabras manchadas por lágrimas antiguas. Victoria guardó las pruebas todos estos años, esperando el momento adecuado, esperando a alguien como tú, Isabella. El sol ya estaba alto cuando Ana Clara emergió de su habitación, encontrando a su amiga aún absorta en sus pensamientos. ¿Ni siquiera dormiste?, preguntó, preocupación evidente en su voz mientras preparaba café fresco. ¿Cómo podría?, respondió Isabella, sus ojos brillando con una mezcla de agotamiento y esperanza. Ana, la encontramos. Encontramos a Victoria Mendoza. El café olvidado en la taza se enfriaba mientras Isabella compartía con su amiga los detalles de la carta de doña Teresa. Victoria no había huido por miedo, se había retirado estratégicamente, protegiendo documentos que podrían exponer un esquema mucho mayor de lo que cualquiera había imaginado. No eran solo casos aislados de injusticia, explicó Isabella, su voz temblando con la magnitud del descubrimiento. Era un sistema elaborado para mantener el perfil socioeconómico adecuado en las escuelas de la red. Cada vez que un estudiante becado destacaba demasiado, amenazando las posiciones tradicionalmente ocupadas por los estudiantes que pagaban, los eliminaban, completó Ana Clara, horror evidente en su rostro. ¿Pero por qué? ¿Cómo alguien podría? Dinero, respondió Isabella amargamente. Prestigio. Mantener un cierto orden social. Esa misma mañana, el profesor Martínez recibió las novedades con una mezcla de satisfacción y aprensión. En su oficina, ahora familiar como un segundo hogar para Isabella, escuchó atentamente mientras ella delineaba su descubrimiento. Debemos actuar con cautela, advirtió él, sus ojos reflejando años de experiencia con las complejidades del sistema judicial. Pero también con urgencia. Manuel Torres no puede ser otra víctima. El nombre del joven estudiante pesaba en el aire como un recordatorio doloroso de lo que estaba en juego. Isabella todavía podía ver su rostro sonriente en la foto, tan similar al suyo propio en la foto de graduación años atrás, lleno de esperanza, inconsciente de la tormenta que se acercaba. He fijado una cita con Victoria para mañana, reveló Isabella, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Ella está dispuesta a hablar, profesor. Después de todos estos años, quiere que la verdad salga a la luz. El profesor asintió lentamente, una sonrisa amable suavizando sus facciones preocupadas. Has transformado tu dolor en propósito, Isabella. Eso es extraordinario. Sus palabras tocaron algo profundo en su corazón, haciéndola recordar a su madre, Elena, y como ella siempre decía que las mayores bendiciones a veces vienen disfrazadas de desafíos. Esa noche, al llamar a casa, Isabella sintió el peso de esa verdad más que nunca.
Mamá, su voz tembló al contar las novedades a Elena, estamos tan cerca de probar que no se trataba solo de mí, que nunca fue así. Elena quedó en silencio por un momento, e Isabella podía imaginar las lágrimas en los ojos de su madre, no más lágrimas de tristeza, sino de orgullo. Mi hija valiente, respondió finalmente, siempre supiste, en el fondo de tu corazón, que había algo más grande en juego. La mañana siguiente amaneció con una suave neblina cubriendo la ciudad, como si la propia naturaleza quisiera añadir un velo de misterio al encuentro que estaba por venir. Isabella había elegido un café tranquilo en las afueras de la ciudad para encontrar a Victoria, un lugar neutro donde podrían conversar sin llamar la atención. Victoria Mendoza resultó ser diferente de lo que Isabella había imaginado. No era la figura conspirativa que medio esperaba, sino una mujer de mediana edad con ojos amables y manos que temblaban levemente al sostener su taza de té. En su bolso, llevaba una carpeta gruesa, protegida como si guardara tesoros, y, de alguna manera, lo hacía. «Te pareces tanto a ella», fueron las primeras palabras de Victoria, su voz cargada de emoción. «¿A quién?», preguntó Isabella, confundida. «A tu abuela, Carmen. Ella fue mi profesora, ¿sabías? Hace muchos años, cuando aún era estudiante. Fue ella quien me enseñó que la educación debía ser un derecho, no un privilegio». Isabella sintió que su corazón saltaba un latido. Su abuela, fallecida antes de su nacimiento, había sido profesora en el sistema público, una mujer adelantada a su tiempo que creía en el poder transformador de la educación. «¿Por eso guardaste todo?», preguntó Isabella suavemente. «¿Por lo que ella te enseñó?». Victoria asintió, abriendo la carpeta con cuidado reverencial. «Tu abuela siempre decía que la verdadera educación libera. Cuando empecé a ver el patrón, cuando entendí lo que estaban haciendo con estudiantes como tú, no podía quedarme en silencio. Pero también sabía que necesitaba esperar el momento adecuado, la persona correcta». Los documentos que Victoria había preservado eran devastadores en su precisión. Memorandos internos, correos electrónicos, registros financieros. Todo señalaba a un sistema meticulosamente planeado para mantener lo que ellos llamaban equilibrio socioeconómico en las escuelas de la red. «Ellos elegían cuidadosamente», explicó Victoria, su voz temblando de indignación contenida. «Siempre los mejores estudiantes becados, siempre cerca de la graduación. La acusación de plagio era perfecta, destruía la credibilidad del estudiante sin dejar margen para defensa». Mientras examinaba los documentos, Isabella sintió una mezcla compleja de emociones, ira, tristeza, pero también una extraña sensación de paz. Finalmente, las piezas encajaban. El rompecabezas que había consumido años de su vida comenzaba a revelar su imagen completa. «Hay algo más que necesitas ver», dijo Victoria, sacando un sobre más pequeño de dentro de la carpeta. «Algo que guardé especialmente para este momento». Dentro del sobre había una foto antigua, amarillenta por el paso del tiempo. En ella, un grupo de profesores sonreía a la cámara, y en el centro, con los ojos brillantes y una postura determinada, estaba su abuela Carmen. «Ella nunca supo lo que sucedería después», dijo Victoria suavemente. «Pero de alguna manera, creo que estaría orgullosa de verte aquí hoy, continuando su lucha». Isabella sostuvo la foto con manos temblorosas, sintiendo una conexión que trascendía el tiempo. Su búsqueda de justicia no solo era suya, era parte de un legado mayor, una cadena de personas que creían en el poder transformador de la educación. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó ella, aún absorbiendo el peso de todo lo que había descubierto. Victoria sonrió, una sonrisa que llevaba años de espera paciente. «Ahora, querida, hacemos lo que tu abuela siempre enseñó, usamos la verdad para liberar. No solo a Manuel Torres, sino a todos los demás que vendrán después». Esa tarde, mientras caminaba de regreso a su apartamento, Isabella sintió algo diferente en el aire. La niebla de la mañana se había disipado, dejando un cielo excepcionalmente claro. En su bolso, los documentos de Victoria pesaban como plomo, pero su corazón estaba más ligero que nunca. Porque ahora lo sabía, su historia no era solo sobre injusticia y redención. Era sobre conexiones invisibles que nos unen a través del tiempo, sobre cómo el amor por la verdad y la justicia puede ser transmitido de generación en generación, como un hilo dorado tejiendo a través de las eras. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de rosa y oro, Isabella pensó en su abuela Carmen, en Victoria, en Manuel Torres, en todos aquellos cuyas vidas habían sido tocadas por esta historia. La verdad, como siempre decía su madre, era realmente como el sol,
podía ser escondida por un tiempo, pero siempre encontraba su camino hacia la luz. La sala de reuniones del Ministerio Público guardaba un silencio pesado esa mañana de jueves. Isabella observaba a través de la ventana amplia cómo la ciudad despertaba afuera, ajena al momento crucial que estaba a punto de suceder dentro de esas paredes. A su lado, Victoria Mendoza sostenía su carpeta de documentos con la misma firmeza con que una madre protege a su hijo, mientras que el profesor Martínez ajustaba nerviosamente su corbata por tercera vez en 10 minutos. El fiscal, doctor Alejandro Ruiz, un hombre de mediana edad con ojos perspicaces y un semblante amable que le recordaba vagamente a su padre, fue el primero en romper el silencio. Señorita Santos, comenzó, su voz cargada de responsabilidad, lo que ustedes trajeron hoy va mucho más allá de un caso aislado de injusticia académica. Isabella asintió, sintiendo el peso familiar del suro amarillo en su bolso, su amuleto, su recordatorio constante de que la verdad, al igual que el papel doblado con arte y propósito, podía tomar formas inesperadas y hermosas. 12 años, dijo Victoria suavemente, abriendo su carpeta con manos que temblaban levemente. 12 años guardando estas pruebas, esperando el momento adecuado, a la persona correcta para sacarlas a la luz. Los documentos fueron dispuestos sobre la mesa de madera de caoba, memorandos internos detallando el proceso de equilibrio socioeconómico, correos electrónicos intercambiados entre directores discutiendo que estudiantes becados representaban amenazas al statu quo, hojas de cálculo meticulosas registrando cada caso fabricado de plagio. Era un sistema perfecto en su crueldad, explicó Isabella, su voz firme a pesar de la emoción que amenazaba con desbordarse. Ellos elegían cuidadosamente, siempre los mejores estudiantes, siempre aquellos que más destacaban. El plagio era el arma perfecta, destruía no solo el presente, sino que manchaba todo el historial de logros anteriores. El doctor Ruiz examinó cada documento con atención meticulosa, su rostro endureciéndose a medida que la magnitud de la conspiración se revelaba. ¿Y Manuel Torres?, preguntó, refiriéndose al caso más reciente que había precipitado toda esta revelación. Aún hay tiempo para evitar que le hagan lo que me hicieron a mí, respondió Isabella, un brillo de determinación en sus ojos. Él no tiene que cargar con las mismas cicatrices. Fue en ese momento cuando la puerta de la sala se abrió, y Elena, la madre de Isabella, entró acompañada de Ana Clara. El fiscal había aceptado su presencia, entendiendo que esto no era solo una cuestión legal, era una historia familiar, de conexiones, de cicatrices compartidas y curación colectiva. Elena se dirigió inmediatamente a su hija, abrazándola con un cariño que llevaba años de apoyo incondicional y amor inquebrantable. Mi valiente, susurró ella, sus palabras solo para Isabella, tu abuela Carmen estaría tan orgullosa. La mención de su abuela hizo que Isabella sonriera a través de las lágrimas que comenzaban a formarse. La foto antigua que Victoria le había mostrado ahora ocupaba un lugar de honor en su mesa de estudios, un recordatorio constante de que su lucha formaba parte de un legado mayor. Señor fiscal, dijo Victoria, su voz ganando fuerza, hay algo más que necesito mostrar. De su carpeta, sacó una memoria USB antigua. Protegido en una funda de plástico amarillento por el paso del tiempo. Aquí está la prueba final, copias de seguridad de todos los correos electrónicos, incluidos aquellos que fueron eliminados de los servidores de la escuela. Guardé esto como mi última carta, mi último recurso para cuando llegara el momento de la verdad. El silencio que siguió fue interrumpido por el suave sonido de pasos en el pasillo. La puerta se abrió de nuevo, revelando a doña Teresa, la antigua secretaria del Instituto Santa Cruz, acompañada por una figura que hizo que el corazón de Isabella saltara, Manuel Torres, el joven estudiante que estaba a punto de convertirse en la víctima más reciente del esquema. Perdón por el retraso, dijo doña Teresa, su voz temblando levemente. Pensé que Manuel necesitaba estar aquí. Necesita ver que no está solo, que nunca lo estuvo. El joven parecía perdido, sus ojos rojos por noches mal dormidas, llevando el mismo peso que Isabella conocía tan bien. Sin pensarlo 2 veces, se levantó y caminó hacia él. Manuel, dijo suavemente, sé exactamente lo que estás sintiendo ahora. La confusión, la ira, la sensación de impotencia, pero hoy esto se acaba. Hoy la verdad sale a la luz. El doctor Ruiz observaba la escena con una mezcla de compasión y determinación profesional. Vamos a necesitar testimonios detallados de todos ustedes, explicó, pero con estas pruebas, esto es solo el comienzo de una investigación mucho más grande. Las horas siguientes pasaron en un torbellino de testimonios, documentos siendo analizados, historias compartidas.
Cada persona en la sala representaba una pieza diferente del rompecabezas: Victoria con sus pruebas cuidadosamente guardadas, Doña Teresa con sus observaciones silenciosas a lo largo de los años, Manuel con su dolor aún fresco, Isabella con su incansable búsqueda de la verdad. Ana Clara, siempre atenta, notó cuando Isabella comenzó a mostrar signos de agotamiento. Silenciosamente, le trajo un vaso de agua y puso una mano reconfortante sobre el hombro de su amiga. «Lo lograste», susurró. «Realmente lo lograste». Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando la sala con tonos dorados a través de las amplias ventanas, el doctor Ruiz finalmente se levantó. «Vamos a necesitar algunos días para procesar todo esto adecuadamente», explicó, «pero puedo garantizar que se tomarán medidas inmediatas en relación con el caso de Manuel. Y en cuanto a los otros casos, incluido el tuyo, Isabella, vamos a reabrir todos ellos». Las palabras flotaron en el aire como una promesa de redención. Isabella sintió el peso de 12 años comenzar a disiparse de sus hombros, no completamente, pero lo suficiente como para respirar más libremente. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Manuel, su voz pequeña pero cargada de una chispa de esperanza recién descubierta. Isabella sonrió, recordando sus propias noches de incertidumbre y miedo. «Ahora, Manuel, comenzamos a reconstruir. Y esta vez, no estamos solos». Mientras guardaban los documentos y se preparaban para dejar la sala, Isabella observó los rostros a su alrededor: su madre, cuyo amor incondicional había sido su puerto seguro; Ana Clara, cuya amistad había iluminado sus días más oscuros; Victoria y Doña Teresa, cuyas corajes silenciosas habían hecho posible este momento; el profesor Martínez, quien creyó en ella cuando pocos lo habrían hecho; y Manuel, en quien veía reflejada su propia jornada de dolor y esperanza. En el pasillo, mientras caminaban hacia la salida, Elena tomó el brazo de su hija, deteniéndola por un momento. «¿Sabes lo que siempre decía tu abuela Carmen?», preguntó, sus ojos brillando con recuerdos y orgullo. «¿Qué, mamá?». «Que a veces necesitamos pasar por el fuego para convertirnos en oro. No solo sobreviviste al fuego, mi amor, te transformaste en algo aún más valioso. Te convertiste en luz para los demás». Isabella sintió las lágrimas correr libremente por su rostro, pero esta vez eran lágrimas diferentes, no de dolor o ira, sino de una profunda comprensión de que algunos viajes, por más difíciles que sean, nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo incesante, ajena a la transformación que había ocurrido dentro de esa sala. Pero para ese pequeño grupo de personas, el mundo había cambiado fundamentalmente. La verdad, tan largamente enterrada, finalmente había encontrado su lugar. Caminó hacia la luz, y con ella, no solo trajo justicia, sino también la promesa de curar heridas antiguas y nuevas. Y mientras caminaban juntos bajo el cielo del atardecer, Isabella sabía que esta no era solo una victoria personal, era el comienzo de algo más grande, un cambio que resonaría a través de las vidas de innumerables otros que vendrían después. Porque algunas verdades, una vez reveladas, tienen el poder de iluminar caminos mucho más allá de nuestro propio horizonte. El auditorio del Instituto Santa Cruz estaba lleno esa mañana de primavera, 5 años después de las revelaciones que lo cambiaron todo. El aire llevaba la suave fragancia de las flores del jardín, mezclada con la emoción palpable que llenaba el ambiente. Isabella Santos, ahora directora del Instituto Reformado, ajustaba el micrófono en el escenario, su corazón latiendo con la misma intensidad que había sentido en su primera visita a ese lugar, tantos años atrás. Entre la audiencia, rostros familiares y nuevos se mezclaban como un testimonio vivo de la transformación. Elena, con su cabello ahora salpicado de hilos plateados, sonreía orgullosamente desde la primera fila, junto a Ana Clara, quien se había convertido en profesora de literatura en el instituto. Victoria Mendoza, ya retirada pero aún activamente involucrada como consejera, sostenía la mano de Doña Teresa, ambas compartiendo lágrimas silenciosas de alegría. «Hoy no es solo otra graduación», comenzó Isabella, su voz clara y firme resonando por el auditorio. «Es una celebración de la verdad, la perseverancia y, sobre todo, la transformación». Sus ojos encontraron a Manuel Torres entre los presentes. Ahora un joven profesor de matemáticas en el instituto, se había convertido en un símbolo vivo de redención y renovación. A su lado, un grupo de estudiantes becados sonreía ansiosamente, la nueva generación que nunca más temería ser silenciada injustamente. «Hace 12 años, yo estaba sentada donde ustedes están ahora», continuó Isabella, llena de sueños y miedos, sin imaginar cómo mi vida cambiaría por completo.
Lo que parecía el fin de todo se transformó en el comienzo de un viaje que nos trajo hasta aquí. Las palabras fluían naturalmente mientras compartían no solo su historia, sino la historia colectiva de transformación que había tocado tantas vidas. La investigación que comenzó en esa sala del Ministerio Público había desatado cambios profundos. El antiguo sistema había sido completamente desmantelado, sus responsables enfrentaron la justicia, y decenas de exalumnos injustamente acusados vieron sus antecedentes limpiados y su dignidad restaurada. Pero hoy no estamos aquí solo para recordar el pasado, sonrió Isabella, sus ojos brillando con emoción contenida. Estamos aquí para celebrar el futuro que construimos juntos. El profesor Martínez, ahora retirado pero presente como invitado de honor, observaba con orgullo paternal a su antigua alumna. A su lado, el doctor Alejandro Ruiz, el fiscal que ayudó a sacar a la luz la verdad, asentía en silenciosa aprobación. Cada uno de ustedes, continuó Isabella, dirigiéndose a los graduados, lleva una historia única. Algunos vienen de lejos, otros crecieron aquí en esta ciudad. Algunos enfrentaron obstáculos que parecían insuperables, otros encontraron su camino más fácilmente. Pero todos ustedes son parte de algo más grande, una comunidad que cree que la educación es un derecho, no un privilegio. En la pared detrás de ella, una foto antigua había sido ampliada y enmarcada, su abuela Carmen, rodeada de sus alumnos, su sonrisa radiante atravesando décadas para inspirar a nuevas generaciones. Junto a ella, una nueva foto mostraba al actual cuerpo docente y estudiantil del instituto, un mosaico vibrante de rostros diversos unidos por el mismo compromiso con la verdadera educación. Mi abuela Carmen siempre decía que la verdadera educación no se trata solo de conocimiento, se trata de transformación. Se trata de convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos y, en el proceso, ayudar a otros a hacer lo mismo. Elena secó una lágrima en silencio, recordando cómo su propia madre se sentiría orgullosa de este momento. A su lado, tía Constanza, que había hecho el largo viaje especialmente para esta ocasión, le apretaba la mano con fuerza. Cada cicatriz que llevamos, continuó Isabella, su voz suavizándose con emoción, cada desafío que enfrentamos, nos trajo hasta aquí. Pero lo más importante no son las cicatrices en sí, sino lo que elegimos hacer con ellas. Manuel se levantó entonces, caminando hasta el escenario con un pequeño objeto en las manos. Era el suro amarillo, ahora cuidadosamente preservado en una pequeña caja de vidrio. Isabella la tomó con reverencia, mostrándola a la audiencia. Este pequeño pájaro de papel me acompañó durante todo mi viaje, explicó. Fue un recordatorio constante de que la verdad, al igual que la esperanza, tiene alas propias. Hoy, encuentra su lugar permanente aquí en el instituto, no como un símbolo de dolor, sino como un testimonio de transformación. Ana Clara se acercó entonces, trayendo una caja llena de tsurus de colores, hechos por los propios alumnos. Uno a uno, los graduados se levantaron, cada uno sosteniendo su propio pájaro de papel. Cada uno de estos tsurus lleva un sueño, una promesa para el futuro, continuó Isabella. Pero lo más importante, lleva un compromiso, el compromiso de usar nuestro conocimiento y nuestras experiencias no solo para nuestro propio crecimiento, sino para iluminar el camino de otros. Victoria se levantó entonces, su voz temblando ligeramente de emoción. Isabella, hay algo que necesitamos mostrar. Con un gesto, señaló para que una cortina se abriera, revelando una nueva ala del instituto, la Biblioteca Carmen Santos, un espacio dedicado no solo al conocimiento, sino a la preservación de la memoria y a la promoción de la justicia educativa. Isabella sintió sus piernas flaquear por un momento, la emoción desbordándose en lágrimas silenciosas. Elena corrió a abrazar a su hija, y pronto todos los presentes se pusieron de pie, aplaudiendo no solo el homenaje, sino todo lo que representaba, la victoria de la verdad sobre la injusticia, el amor sobre el miedo, la transformación sobre el dolor. Este es solo el comienzo, logró decir finalmente Isabella, su voz entrecortada pero firme. Cada uno de ustedes que se gradúa hoy no solo lleva un diploma, sino una responsabilidad. La responsabilidad de mantener viva la llama de la verdadera educación, de usar su conocimiento para iluminar caminos, de transformar sus propias cicatrices en puentes para ayudar a otros. Mientras el sol de la mañana atravesaba los vitrales del auditorio, pintando a todos los presentes con colores vibrantes, Isabella miró los rostros frente a ella, jóvenes y viejos, profesores y alumnos, cada uno llevando su propia historia de transformación. Porque al final, concluyó, su voz ahora cargada con la fuerza suave de la sabiduría duramente ganada,
No son nuestras cicatrices las que nos definen, sino lo que elegimos hacer con ellas. Cada uno de ustedes es prueba viva de que el dolor puede transformarse en propósito, que la injusticia puede dar lugar al cambio, y que incluso las noches más oscuras guardan la promesa de un nuevo amanecer. El auditorio explotó en aplausos, mientras cientos de tsurus de colores se levantaban al aire, sus papeles reflejando la luz en un caleidoscopio de colores y esperanzas. Era más que una graduación, era una celebración de renovación, un testimonio del poder transformador de la verdad, y una promesa para el futuro. Y así, mientras los graduados lanzaban sus sombreros al aire y las familias se abrazaban en celebración, Isabella sabía que su viaje no había terminado realmente, solo se había transformado en algo más grande que ella misma. Cada nuevo estudiante que pasara por esos portones, cada vida tocada por la verdadera educación, sería parte de un legado que comenzó con una injusticia, pero floreció en algo hermoso y duradero. Porque algunas historias no terminan, solo se transforman en nuevos comienzos. Queridos espectadores, si esta historia tocó su corazón, no dejen de compartir sus opiniones en los comentarios. Queremos saber cómo la jornada de Isabella resonó con ustedes. Si les gustó y quieren más historias intensas como esta, no olviden darle un me gusta y suscribirse al canal Narración de Vida. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias transformadoras que nos recuerdan el poder de la verdad, la perseverancia y la capacidad humana de transformar el dolor en propósito. Hasta la próxima historia.